Este video tiene como propósito explicar cómo funciona el mercado de fichajes que vamos a utilizar para la conformación de grupos de trabajo para el taller 2. ¿Listo? Entonces este video en la primera parte explica las reglas de juego de este mercado, las instituciones que lo regulan, y en la segunda parte explicamos cómo debe usted construir un texto argumentativo de manera individual de reflexión sobre la eficiencia y la justicia en este mercado. Entonces, en la primera parte, las reglas del juego. Entonces, las reglas de este mercado, arranquemos con la moneda. Este mercado tiene una unidad de cuenta, una especie de moneda que permite realizar transacciones que vamos a llamar tokens. Esa unidad de cuenta permite calcular, medir cuáles son las dotaciones iniciales de cada uno de los agentes y medir sus respectivos precios, que son la base de las transacciones que vamos a realizar aquí. Entonces, las dotaciones iniciales, lo que llamamos la riqueza inicial, lo vamos a denominar en ese W sub I, está determinada por la nota obtenida por usted en este primer 30% del curso multiplicado por 10. Eso significa que si usted sacó 4 en este primer 30%, usted va a tener 40 tokens para realizar transacciones. Y sacó 2,9, va a tener 29 tokens para realizar transacciones. Nosotros vamos a publicar esas dotaciones iniciales en un archivo de Excel que se encuentran en SICUA Plus desde el miércoles 25 de marzo. ¿Listo? Usted va a tener un tiempo para revisar su capacidad de compra, y en ese mismo archivo Excel vamos a publicar los precios de los respectivos compañeros del curso. Esos precios están determinados también como una función de la nota obtenida por usted en el primer 30%, y vamos a determinarlos a partir de 3 intervalos. Si su nota fue de 4.3 a 5, usted va a tener 43 tokens, usted va a valer 43 tokens. Si su nota estuvo entre 3,9 y 4,2, usted va a valer 35 tokens. Y si su nota fue igual o inferior a 3,8, usted va a valer 30 tokens. ¿Listo? Como usted puede ver rápidamente, se da cuenta que las dotaciones iniciales no alcanzan sino para comprar a una sola persona en este mercado. ¿Listo? Máximo a una sola persona en este mercado. Ahora, ¿cuál es el tipo de decisión que usted va a tomar? Tal cual, ¿a quién compra? ¿Cuál va a ser el compañero elegido por usted para trabajar en el taller 2? ¿Listo? Y usted va a enfrentar, como ya lo vimos, una restricción presupuestaria determinada por esas dotaciones iniciales. Usted también puede no escoger a nadie, usted puede abstenerse de participar en este mercado, pero es importante que sepa que los tokens que le sobren a usted por no participar de este mercado los va a perder. Usted no los puede utilizar en ningún otro momento del curso, en ningún otro espacio del curso. ¿Listo? Eso significa que usted puede hacer transacciones, pero si no las hace, usted debe consumirse esos tokens y desaparecen una vez el mercado se cierra. ¿Listo? Importante también que quede claro que ustedes solos van a poder hacer una sola transacción en el mercado. No van a poder hacer una transacción, después arrepentirse, eliminar ese primer contrato y después ir a hacer otra transacción que determine un segundo contrato. Ustedes van a poder hacer solo una transacción, no más que eso, y lo van a hacer a través de unos formularios de Google Forms que nosotros vamos a poner en SICUA y que vamos a habilitar para que ustedes hagan estas transacciones el martes 31 de marzo. ¿Listo? Si usted en algún momento decide hacer más de una transacción en esos formularios de Google, nosotros sabremos cuál fue su primera transacción y solo vamos a validar esa primera transacción. Eso significa que tenga mucho cuidado con la transacción que realiza en el mercado. Un poco esta regla lo que hace es representar que lo que usted hace una vez en la vida, usted no puede deshacerlo. Las transacciones hechas no se pueden deshacer. ¿Listo? La sexta regla es muy importante. Cuando usted decide realizar una transacción y adquirir a un compañero de trabajo, esa persona no puede negarse a trabajar con usted. Es decir, mientras la primera transacción, la de la compra, es voluntaria, la venta no lo es en este mercado. ¿Listo? Un poco no muy alejado de lo que ya sucede por ejemplo, en el fútbol, donde muchas veces un jugador está ahí disponible, algún club va y lo compra, pagándole al club que tenía el pase de esa persona, de ese jugador, y ese jugador no puede decidir no jugar con el club que lo ha adquirido.
¿Listo? Bien. La séptima regla de este mercado tiene que ver con los grupos, la cantidad de grupos que vamos a conformar. En cada sección se van a crear 15 grupos, 7 grupos de 5 personas y 8 grupos de 4 personas en la sección 1, 6 grupos de 6 personas y 9 grupos de 5 personas en la sección 2. ¿Listo? Eso significa que en ningún caso aceptaremos grupos de más de 5 personas en la sección 1 y en ningún caso aceptaremos grupos de más de 6 personas en la sección 2. ¿Listo? Esto debería parecerles un poco extraño hasta aquí porque hemos dicho que una persona solo puede hacer una transacción, solo puede comprar a otro compañero y sin embargo también hemos dicho que vamos a crear grupos de entre 5 y 6 personas o 4 y 5 personas en la sección 1. ¿Cómo entonces se construyen esos grupos de trabajo? Se construyen a partir de cadenas de compra. Es decir, que cuando X persona compra a Y y compra a Z, entonces X está comprando indirectamente a Z y van a trabajar indirectamente van a trabajar los tres para el taller 2. ¿Listo? Para que quede más claro, miremos esta diapositiva, cómo funcionan esas cadenas de compras. Veamos, por ejemplo, que si A compra a B y B ya había comprado a C, eso significa que A está trabajando con B y con C. Si C había comprado a D, entonces A va a trabajar con B, C y D. Y si D había comprado a E, entonces A va a trabajar con A, B, C, D y E. ¿Listo? Así funcionan las cadenas de compras. Entonces, el grupo quedaría de esta manera. El grupo asignado por el mercado quedaría de esta manera. 5 personas de A a E. ¿Listo? Sin embargo, bien podría suceder que este grupo tuviera que ser de 6 personas. Nosotros ya vimos, por ejemplo, en la sección 2 tiene que haber 6 grupos de 6 personas. Este podría ser uno de esos grupos. ¿Cómo asignar esa sexta persona? Si E no compró a nadie, si E se abstuvo de comprar a alguien. O si E había obtenido una nota en ese primer 30% de 2,9, por lo tanto tenía unas dotaciones iniciales de 29, y como vimos, el mínimo valor de un compañero de trabajo en este mercado es de 30, por lo tanto esa persona E pudo tener 29 tokens de ingreso, pero no pudo no participar del mercado porque no le alcanzaba sus recursos para hacerlo. ¿Listo? Entonces, la pregunta que tenemos es, si E no hizo una transacción adicional, y necesitamos a una persona adicional, ¿cómo se asigna esa persona adicional? La respuesta es, aparece una mano visible, una especie de autoridad, en este caso el equipo pedagógico, nosotros, que vamos a asignar una persona F a este grupo de trabajo. Entonces tenemos de A a la E, que son asignados a partir del mercado, y una persona F que es asignada de manera externa al mercado. Listo. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, tenemos cadenas muy largas? Imaginémonos esta cadena de 11 personas. Tenemos de la 1 a la 11, se han comprado sucesivamente, pero no hemos permitido en ningún caso, en ninguna sección, grupos más grandes que 6 personas. ¿Dónde entonces debe empezar la cadena y dónde debe terminar la cadena? La regla va a ser relativamente sencilla. Vamos a determinar eso según las dotaciones iniciales, según el nivel de riqueza. Eso significa que si, por ejemplo, hay una persona 3, esta persona 3 tiene mayor riqueza que todo el resto de la cadena, entonces vamos a empezar a contar desde esa persona 3, vamos a contar de 3, 4, 5, 6 y 7, y ahí para el grupo, suponiendo que estamos asignando grupos de 5 personas, ¿listo? Después queda otra cadena entonces de 8 a 11 y queda otra de 1 a 2, ¿listo? Si estamos asignando, este va a ser un grupo solo de 5 personas, de 3 a 7 ya quedó conformado, ¿cierto? Y el equipo pedagógico entra a determinar cómo rellenar los grupos de 8 al 11 y del 1 al 2. Es decir, asigna el resto de los miembros a esos grupos de trabajo. El mercado entonces ahí solo está funcionando para asignar este mercado con estas instituciones de 3 a 7 y los otros dos grupos son asignados solo parcialmente a partir del mercado. ¿Listo? ¿Puede alguien no ser asignado en el mercado? Ya vimos que hay un posible caso, es que nadie lo haya escogido
¿cierto? Ni esa persona haya escogido a nadie más. Entonces, si esa persona no fue comprada y no hizo transacciones, puede quedar solo. En ese caso, ya sabemos, lo asignamos a algún grupo, el equipo pedagógico, esa mano visible del mercado lo asigna. También puede suceder que no sea asignado porque por alguna razón hubo conflictos en la transacción. Por ejemplo, imaginémonos que X compra a Y, hace la transacción. Pero Z también rellenó el formulario de Google y compró a Y. La pregunta es quién se queda con Y. Vamos a decir que en este mercado Y va a quedarse con la persona que tenga las mayores dotaciones iniciales, la mayor capacidad de pago. En este caso, en este ejemplo particular, suponemos que X había sacado 4,8 en las notas del primer 30%, tenía unas dotaciones entonces de 48. Z había sacado 3,7, entonces dotaciones iniciales de 37. Y en consecuencia, X se va a quedar con Y. ¿Listo? Y en consecuencia, entonces Z pierde la transacción y queda solo. A menos de que alguien lo haya comprado en alguna otra transacción que todavía no estamos revisando. ¿Listo? Pero en principio en este ejemplo simple, Z quedó solo. Los formularios para hacer esas transacciones con esas reglas, ustedes los pueden consultar escaneando ese código QR o ingresando a ese link que ustedes van a poder ver en la presentación de PowerPoint que vamos a subir a SICUA. ¿Listo? Esto es los links para la sección 1 y estos son los links para la sección 2. Importante la siguiente aclaración. Esos links solo van a ser habilitados el martes 31 de marzo en la primera hora de clase. Las clases de los martes, como lo vamos a ver o lo vimos ya en la sesión del martes 24, las sesiones del martes son asincrónicas, no las vamos a tener, no vamos a usar Collaborate para eso. Sin embargo, estos links nosotros los vamos a habilitar y vamos a subir esta información a SICUA y solo van a estar abiertos una hora, la primera hora de clase. Esa hora de clase ustedes la tienen libre, por lo tanto no debería generarles ningún conflicto. En ese momento ustedes pueden ingresar y hacer la transacción, se demoran menos de 2 minutos haciendo toda la operación si han planeado cómo hacerla con anticipación. Muy bien, ahora ingresemos a la segunda parte de esta presentación que tiene que ver con el texto argumentativo. Entonces, ustedes tienen una actividad evaluable con base en este ejercicio del draft. Esa actividad evaluable es construir un texto argumentativo individual que deberán entregar con fecha límite el lunes 6 de abril hasta las 11:59 p.m. todo por SICUA. Ese texto argumentativo debe tener máximo 500 palabras y debe ser una reflexión sobre si este mercado, este draft que estamos haciendo, diseñando en este curso, es un mercado eficiente y si es un mercado justo. Es importante aclarar, como todo texto argumentativo, en el primer párrafo debería de presentar una tesis clara y debatible que presente su posición sobre si es justo y eficiente este mercado. ¿Listo? Y el resto del texto argumentativo debe presentar argumentos que demuestren esa tesis que usted presentó al inicio. ¿Listo? No sobra decir, este texto argumentativo debe seguir las reglas APA, usted puede citar, puede poner referencias, siempre que las ponga, por favor, siga una regla clara de citación y de referenciación. ¿Listo? Y las 500 palabras de reflexión incluyen el texto, pero no incluyen la bibliografía. Es decir, usted puede poner bibliografía que supere ese número de palabras. Listo. Nosotros a continuación les vamos a presentar un conjunto de preguntas guía que usted debe resolver dentro del texto argumentativo, pero no debe resolverlas de manera puntual. ¿Qué significa eso? Son preguntas guía, ¿cierto? Es decir, son preguntas que le dan a usted ideas de cómo debería argumentar, cómo debería construir el texto argumentativo, pero no resuelva las preguntas de manera puntual dentro del texto. Este es un texto argumentativo que tiene como hilo conductor su tesis y que debe ser coherente y cohesivo. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas guías? La primera, ¿cómo funciona el mercado? Intente describir cómo funciona, cómo opera, cuáles fueron las mercancías, cómo se determinaron los precios, cuál era la regla y la lógica de esa determinación de precios, qué tipo de transacciones
eran posibles, quiénes podían participar, quiénes no podían participar de este mercado, ¿cierto? Después explique si este es un mercado perfectamente competitivo, donde los agentes son precios aceptantes o no lo son, y argumente por qué usted está diciendo eso. Si no es un mercado perfectamente competitivo, explique qué tipo de mercado es. Si es un mercado oligopólico, si es un mercado de competencia monopolística, si es de monopsonio, de monopolio, lo que sea. ¿Listo? Explique además si usted cree que este mercado tiene fallas. Cuéntenos cuáles fallas. Entendemos los economistas, como usted lo veía en Introducción a la Micro y como lo veían al principio de este curso, entendemos los economistas por falla de mercado, aquellas desviaciones del mercado ideal, del mercado en competencia perfecta. Desviaciones que pueden ser originadas en fallas de información incompleta, información asimétrica, pueden estar asociadas a estructuras no competitivas, agentes con poder de mercado, externalidades, costos de transacción, puede estar asociadas a una variedad de elementos. Lo que queremos es que usted nos cuente si hay fallas, cuáles son y por qué. ¿Listo? El segundo conjunto de preguntas guía corresponde a la eficiencia de este mercado. ¿Es eficiente la asignación que hace este mercado? ¿Sí o no? El mercado. ¿Sí? Recuerde que los economistas tienen definiciones muy precisas de eficiencia. No dude en buscarlas nuevamente, no dude en citar sus libros de texto de introducción a la micro, no dude en volver a esas referencias. Sea claro, ¿qué está entendiendo usted por eficiencia? ¿Por qué ese concepto que usted está utilizando de eficiencia es un buen criterio de eficiencia? ¿Y cómo se aplica ese criterio de eficiencia a este mercado? Para poder decir si este es un mercado eficiente o no. ¿Listo? Y en tercer lugar, díganos, ¿es justa la distribución de recursos y de personas que hace este mercado? ¿Cierto? Nuevamente, hay muchos criterios de justicia, pero todos ellos son precisos. Sea específico en cuál es el criterio que usted está utilizando. Dígalo claramente y cuéntenos por qué usted cree que ese es un buen criterio de justicia para evaluar este mercado. Esos criterios de justicia pueden ser igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, igualdad de libertades, igualdad de libertades negativas, igualdad de otro tipo de libertades, igualdad de capacidades, puede ser criterios de mérito, puede ser cualquier otro criterio, favorecer al menos aventajado, etc. Sea específico cuál es el criterio que usted está utilizando. No dé por hecho que el lector de su texto va a poder interpretar qué es lo que usted quería decir. Hágalo explícito. Y eso vale para cada uno de los argumentos que usted va a construir en este texto argumentativo y sobre todo para la tesis. ¿Listo? No es mucho más, les dejo aquí al final algunas fechas importantes que ya están en el programa que hemos ajustado a esta etapa de virtualidad, unas fechas que han permitido correr la realización de este draft. Al mismo tiempo ustedes tienen unas instrucciones colgadas en Sikuo que cuentan con detalle todo lo que hemos hablado aquí en esta presentación, en este video. Listo. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.